Amigos, te damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Es más, de hecho, quiero que sepas algo, amigo, y para eso estamos haciendo esta serie también. Quiero que sepas que nosotros como iglesia tenemos ya algunos años resistiéndonos a algo. Nosotros nos resistimos a las cosas que hacen que la iglesia sea innecesariamente resistible. Nos resistimos a esas cosas, a las cosas que hacen que las personas rechacen a la iglesia, que rechacen a los cristianos. Nosotros nos resistimos a esas cosas. Mira, si hay algo por la cual un cristiano debe ser rechazado, es por la creencia de que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su único hijo a enviar a este mundo, a venir a este mundo, a morir por cada uno de nosotros. Fue crucificado pero resucitó y ahora está a la derecha del Padre, entregando esa oportunidad para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Esa es la única cosa por la cual nosotros, los cristianos, debemos ser rechazados. Así que nosotros nos resistimos a estas cosas. Ahora, también, para ti que vienes por primera vez, ¿qué queremos hacer con esta serie? Queremos entregarte una fe. ¿Pero qué tipo de fe? Una versión de la fe que sea más resistente, que sea defendible y que sea incuestionable. De hecho, para cada uno de ustedes, así, si tú eres alguien que tienes mucho tiempo en la iglesia, si estás experimentando el cristianismo, si estás experimentando esto, queremos entregarte una versión de la fe que sea así, defendible, incuestionable. Ahora, eso es lo que hemos estado viendo durante la semana pasada y toda esta versión de la fe la sacamos de un libro que se llama el Libro de los Hechos, que lo escribió un hombre llamado Lucas. Ahora, Lucas, él allí en ese lugar lo que hace es escribir todos los acontecimientos, todas las secuelas que ocurrieron luego de la resurrección de Jesús. Él registró 30 años de historia, 30 años de historia de esa primera iglesia. Y lo que nosotros entendimos, lo primero que aprendimos de toda esa historia que vamos a estar viendo durante esta serie, es que el fundamento de la fe, y lo que veíamos la semana pasada, el fundamento de la fe cristiana es un evento, no es un hecho. Ese es el fundamento de la fe. Eso fue lo que aprendimos. Es un evento, y ese evento se llamó la resurrección de Jesús. Ese es el fundamento de la fe cristiana, no un libro. Ahora, lo que puedo ver, y vamos a continuar en esta semana y durante la próxima semana, es viendo esa historia, es viendo qué pasó los años siguientes, porque la semana pasada estuvimos viendo lo que sucedió en las primeras semanas. Apenas a una semana, 7 semanas, cómo Pedro se levantó y dio algunos sermones que cautivó el corazón de las personas. Y Pedro lo que hablaba era de la resurrección. Pero también vemos algo bien curioso. Es que después de la resurrección, el cristianismo mantuvo por muchos años un sabor judío. Sí, el cristianismo mantuvo por algunos años un sabor judío y eso era comprensible. ¿Por qué? Porque los primeros seguidores eran judíos. Eso era comprensible. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que mantuvo un sabor judío? Les voy a decir cómo lo mantuvo. Porque ellos mezclaron, o se mantiene el sabor judío mezclando y haciendo coincidir ambos pactos. Así ellos mantuvieron por algunos años un sabor judío. Esos primeros cristianos estaban mezclando lo que era el viejo pacto. ¿Y de qué estoy hablando? El pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí con un hombre o a través de un hombre llamado Moisés. Ese es el antiguo pacto. Y el nuevo pacto es el que Jesús dice, este es el nuevo pacto, el pacto en mi sangre. Y ellos mezclaron por mucho tiempo, hicieron coincidir esto. Y eso mantuvo un sabor judío en ese primer movimiento. Es lo que podemos ver en el libro de los Hechos. Así que estábamos viendo la semana pasada algunos acontecimientos. Luego pasaron no solamente un año, sino quizás a lo mejor unos 3, 4 años. Y en ese periodo se levantaron otros líderes. La iglesia siguió creciendo con este sabor judío. Y un hombre llamado Esteban un día se paró y dio un gran discurso. Y dio ese discurso a los judíos. Y recordó la historia judía. Y cómo terminaban los mensajes de estos hombres. Terminaban acusando a la gente y decían, y ustedes lo mataron. Porque terminaban en Jesús. Y le dijo, ustedes lo mataron. Esa gente ya estaba cansada por muchos años. Había sido acusado de que mataron a Jesús. Así que decidieron matar a Esteban. Cuando matan a Esteban, comenzó una persecución en la iglesia. Es más, de hecho, comenzó una persecución a ese movimiento
que ni siquiera se llamaba cristiano. ¿Sabes cómo se llamaba? Se llamaba El Camino. Diga conmigo, El Camino. Ahora, ¿por qué se llamaba El Camino? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la resurrección y la vida. Por eso se llamaba El Camino. Así que comenzó una persecución. Ellos estaban allí en Judea y Jerusalén, y cuando leemos, los apóstoles se quedaron principalmente en Judea y en Jerusalén. Comenzó una persecución que hizo que todo el mundo, se expandiera. Pero los apóstoles, y esto es bien interesante este dato, quiero que estés conmigo en la historia. Los apóstoles se quedaron en Judea y en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos tenían muy marcado, ellos tenían muy tatuado en su piel, muy llevado en la sangre, el tema de los judíos. Ellos no veían a las naciones. Ellos no veían lo que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos en las naciones, porque ellos pensaban en una nación. Esa nación era la nación de Israel, los judíos que principalmente estaban en Judea y en Jerusalén. Estaban esparcidos por otros lugares, pero esa era como la capital. Por eso ellos se quedaron allí, así que es muy importante que tomes en cuenta esto. Ahora, ¿quién encabezó esta persecución de la cual yo estoy hablando? Esta persecución la encabezó un hombre llamado Saulo, que también era un judío. Y este hombre era un celoso de los judíos, de la ley judía, del pacto que Dios había hecho con Israel. Era un hombre preparado, estudiado, pero era un hombre que decidió determinar y acabar con ese movimiento que se llamaba El Camino. Así que leemos allí en Hechos capítulo 9, mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, acababa de morir Esteban, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Y sigue diciendo, tenía la intención de encontrar y llevarse preso a Jerusalén a todos los que pertenecían ¿al qué? Al Camino. Ni siquiera les decían cristianos, se llamaban El Camino, fueran hombres o mujeres. ¿Qué fue lo que pasó? Pablo, o Saulo de Tarso, porque su nombre luego es cambiado, va camino a Damasco. Y allí camino a Damasco se encuentra con una luz brillante que cambió su vida. Y quedó ciego. Estuvo un encuentro que lo dejó perturbado, que lo dejó ciego. Y este hombre es tomado y se llevó a Damasco, lo llevaron a Damasco. Ahora, ahí en Damasco había un hombre llamado Ananías. Y Ananías era un seguidor de Jesús. Era un hombre que había estado con Jesús. Así que Ananías recibe de parte de Dios una revelación y le dice, mira, tienes que ir a buscar, que está en casa de fulanito de tal, a Saulo. Y Ananías le dice, Saulo, ¿me estás hablando de Saulo el judío? Que además es, perdón, ¿no lo entendieron? Que es judío, pero es también otra palabra con J. Esto es un chiste boomerang, no lo es y a veces lo agarran o no. ¿Me vas a decir que vaya a buscar a ese hombre? Tú no sabes lo que está haciendo. Vino a Damasco a meternos presos todos uno y a cada uno de nosotros. No, yo no quiero ir con ese hombre. Así que ve, insistió el Señor, porque ese hombre, escuchen esto, es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Dios reclutó un hombre que venía de un antiguo pacto. Y él dijo, él va a ser mi instrumento, porque Dios dijo, oye, esto no está funcionando muy bien. Esto va a quedar y como que esta gente se va a quedar ahí en Judea. Y yo le dije que en todas las naciones. Y esta gente está cableado su pensamiento con el antiguo pacto. Y él dice, yo voy a escoger un hombre y lo voy a enviar a todas las naciones a predicar mi mensaje. Y Dios eligió un hombre llamado Saulo, que luego ese nombre fue cambiado a Pablo. Nosotros lo conocemos como el apóstol Pablo. Y cuando Ananías habla con él, a Pablo se le quita esa ceguera en sus ojos y de repente tuvo una claridad total como ningún otro. ¿Y cómo lo sé? Porque si sigues leyendo lo que Pablo hizo, si lees las escrituras de lo que Pablo escribió a las iglesias que levantó, Pablo inmediatamente después de este encuentro, Pablo vio lo que sus contemporáneos perdieron de vista. Pablo tuvo una claridad extraordinaria. Él vio lo que los otros judíos perdieron de vista. ¿Quiénes eran los contemporáneos de Pablo? Los judíos. Y los judíos, Jesús vino a este mundo y ellos todavía están esperando
el Mesías. Ellos perdieron de vista esto. Y lo que los primeros seguidores pasaron por alto. Porque Pablo vio algo que los primeros seguidores pasaron por alto. Pablo vio la incompatibilidad. Pablo vio la incompatibilidad que existe entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pablo inmediatamente dejó de abrazar el pacto condicional y temporal de Dios con una nación para abrazar el pacto incondicional y permanente de Dios con todas las naciones de la tierra. Pablo lo comenzó a abrazar de una vez y comenzó a predicar de esto y comenzó a cambiar todo en él. Y luego lo tomaron y lo llevaron a Jerusalén y un hombre llamado Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Pero Pablo, cuando ves la claridad que Pablo tuvo de cómo no era compatible un pacto con otro y cómo él comenzó luego a enseñar diferentes cosas que la gente se sorprendía y cómo él comenzó a actuar, dejó de ser un hombre que usaba la violencia para perseguir una iglesia, a usar el amor incondicional ahora para amar a las naciones. Pablo pasó desde purgar a la nación hasta alcanzar a todas las naciones. Eso pasó con Pablo. Él pasó desde ser un hombre que estaba limpiando a los judíos, haciendo una nación, el viejo pacto, a un hombre que estaba alcanzando todas las naciones. Pablo dejó atrás el antiguo pacto. Pero mientras tanto, Pedro y los apóstoles estaban luchando por soltar esto, soltar el viejo pacto. Ellos no lo habían podido soltar. Mira, ya habían pasado 5 años. Luego Dios hace una cita divina para Pedro. 5 años después de la conversión de Pablo. Estamos hablando prácticamente 10 años después de la resurrección. Pedro se encuentra en Jope. Y Pedro estaba allí, salió de Judea, de Jerusalén, y comenzó a hacer una gira. Y estaba en Jope. Simultáneamente a esto, había un hombre que se llamaba Cornelio, que era un centurión romano. Y era un hombre que había ayudado a la iglesia judía. Y Cornelio recibe una visión. Y Dios le dice, mira, ahí en Jope hay un hombre que se llama Pedro. Oye, yo conozco a Pedro. ¿Quién no conoce al apóstol Pedro? Bueno, ve y manda unos hombres a buscar a Pedro. Así que, mientras Pedro estaba en Jope, Cornelio lo manda a buscar. Ahora, Pedro estando en Jope, como al mediodía, tuvo hambre, subió a orar. Y cuando comenzó a orar, tuvo una visión. Pedro tuvo una visión. ¿Cómo era la visión? Había una sábana tomada por las 4 esquinas que venía bajando del cielo. Y en esa sábana, dentro de esa sábana, había muchos animales. Muchos animales. Habían vacas, habían ovejitas, habían cochinitos, había muchas cosas. Y Dios le dice, le da la orden, mata y come. Mata y come. Y Pedro, no, ya vaya, hay cochinos, yo no como cochino frito, no como chicharrón. Y Pedro le dice, de ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás has comido nada impuro o inmundo. ¿Sabían que el cerdo para los judíos es impuro e inmundo? Porque así lo dice la ley. Y él dice, yo jamás, no, ni se te ocurra, Señor. Así que él insistió, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro, Pedro. Lo que yo he purificado, tú no lo llames impuro. Esto pasó 3 veces. 3 veces insistió el Señor en esto. Y yo me imagino a Pedro diciendo, ya va Dios, ¿cuándo cambiaste tú? Ya va Dios, ¿cuándo cambiaste? Si tú me dijiste que era impuro, ¿por qué cambiaste? ¿Dios cambió? La respuesta es no, Dios no cambió. Dios lo que cambió fue los pactos. Dios cambió los pactos y era lo que le estaba intentando mostrar a Pedro, porque Pedro estaba abrazando el viejo pacto todavía. Habían pasado tantos años y él tenía un sabor judío, porque él era judío. Y mientras Pedro intentaba todavía comprender estas cosas, tocan la puerta, el Señor le dice, anda y abre la puerta y vete con esa gente. Así que Pedro toma 6 hombres que eran también judíos y se los llevan y dice, bueno, vamos a ir con ustedes. Así que van allá a Cesarea, donde estaba el centurión, donde estaba Cornelio. Cornelio, cuando se enteró que Pablo venía, Cornelio hizo una fiesta. Vamos, si usted se entera de que viene alguien bien importante, usted dice, yo voy a invitar a mi primo, voy a invitar a mi amigo, voy a invitar al vecino. Y él invitó a un poco de familia. Así que allí en Hechos 10:27 nos dice que Pedro entró a la casa de Cornelio conversando con él y encontró a muchos reunidos. Miren, esto para Pedro fue muy incómodo. Y quiero que estés atento a esto, porque Pedro dijo, no, ya va.
esto es tan incómodo, esta reunión, yo veo pura gente rara aquí, no me gusta lo que estoy viendo. Y él dice, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Ustedes saben muy bien esto no fue mi idea, esto es tan extraño para mí, dice. Oye, la ley judía era excluyente, ellos no se podían juntar ni visitar a otros que no fueran un judío. Él dice, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Es decir, por alguna razón estoy comenzando a ver un poquito más claras las cosas, porque hasta ayer yo los consideraba impuros o inmundos a todos ustedes. Imagínate que tú vayas a la casa, que alguien vaya a visitarte tu casa y te diga, mira, bueno, yo te voy a decir algo. Yo pensé que tú eras tremendo loco hasta. No, yo pensé que tú eras un inmundo e impuro. Y Pedro le dice, ¿saben qué? Pero todo esto, chicos, ya va, espera un momento, todo esto apoyándome en las escrituras, porque era lo que yo había leído, porque era hasta ese momento yo entendía eso. Pero luego dice, pero ahora, dice Pedro, pero ahora, ya estoy comprendiendo un poco mejor las cosas, dice, comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo. Es decir, comprendo que para Dios no hay una nación. No hay una nación, no hay favoritismo, porque Israel era el favorito. Ese pacto con esa nación era el pacto del favoritismo de Dios por una nación. Y él dice, ahora comprendo que para Dios no hay favorito, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Ahora sí entiendo que es en todas las naciones que esto va a ocurrir. Ahora estoy comprendiendo lo que Pablo abrazó inmediatamente cuando se transformó. Ahora estoy comprendiendo que no se trata de una nación, sino que se trata de todas las naciones. Y después él le habla de lo mismo que ellos habían escuchado. Él le hace un repaso porque esta gente ya había hablado acerca de las buenas nuevas, de que Jesús había venido, y dice, y nosotros, los apóstoles, miren el mismo mensaje, somos testigos de que todo lo que él hizo por toda Judea y Jerusalén, lo mataron colgándolo en una cruz y Dios lo resucitó al tercer día. El mismo mensaje. Ustedes lo mataron, Dios lo resucitó. El mismo mensaje, pero con una claridad totalmente diferente. Era el mismo mensaje, era el mismo Pedro, pero ahora Pedro estaba comprendiendo que no se trataba de mezclar ambos pactos. Así que estaban 6 hombres con él, que también eran judíos, defensores de la circuncisión, porque si tú eras judío, ¿qué tenías que hacer? Tenías que al 8º día cortarte el prepucio si era un hombre, y eso era la circuncisión. Así que estos hombres fueron allá y vieron todo esto, y miren cómo quedaron asombrados, porque mientras Pedro hablaba estas cosas, toda esa gente fue llena del Espíritu Santo. Mientras Pedro hablaba estas cosas, toda esa gente fue llena, recibió un regalo de Dios, recibió la llenura del Espíritu Santo. Así que miren lo que dice, los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron, ¿qué? Asombrados. ¿Qué es esto? ¿Cómo esta gente, cómo estos impuros, hediondos, inmundos, cómo fuese que los llamaran, están recibiendo esto? Dice, de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre quienes, porque así era conocido los que no eran judíos. Tú y yo éramos gentiles. Ahora, cuando yo te digo, tú eres gentil, a ver, dígale que está a su lado, tú eres gentil. ¿Qué se le viene a usted a la mente? Eres amable, eres chévere, eres cariñoso. No, esta gente cuando se refería a los gentiles, se refería a gente que ellos rechazaban, inmundos, impuros, sucios, pecadores, todas estas cosas. Y eso nos impresionó mucho. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes que estaban ¿en dónde? En Judea, abrazando a los judíos. Ellos estaban allá y toda esta noticia llegaron. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, porque ellos estaban en Jerusalén, los creyentes judíos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Lo criticaron. ¿Por qué? Era natural. Ellos tenían todavía un sabor judío. Ellos habían abrazado a Jesús, pero ellos estaban mezclando el antiguo pacto con el nuevo pacto. Ellos tenían un sabor judío y por eso criticaron a Pedro diciéndole, entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos. ¿Cómo se te ocurre?
Pedro, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Tú no sabes lo que dice las escrituras, el Antiguo Testamento. Tú no sabes lo que dice la ley de nosotros. Así que Pedro dice, ya vaya un momentico, déjenme explicarle. Y Pedro le explica toda esta visión que tuvo, toda la visión que tuvo Cornelio, luego la visita, luego lo que él le dijo a la gente y luego lo que ocurrió. Oye, esta gente recibió un regalo, el mismo que recibimos nosotros. Así que él termina diciéndole, por tanto, si Dios le ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, en otras palabras, si Dios le ha dado a ellos lo que te dio a ti y a mí, porque ya tú y yo tenemos ese don del Espíritu, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? ¡Wow! Cuando ves a Pedro diciendo esto, ves un Pedro que ya lo tenía claro, ya lo había comprendido. ¿Quién soy yo para pretender? En otras palabras, ¿saben qué? Dios cambió los pactos. Ahora el nuevo pacto es diferente. Es un pacto donde no hay requisitos, donde no tienes que hacer nada, donde no te tienes que cortar nada, donde no tienes que cumplir una serie de normas. Simplemente es un pacto que tú puedes pertenecer. Mire, y eso no fue mi intención, eso fue la intención de Dios. Y si Dios lo eligió de esa manera, ¿por qué yo voy a resistirme a eso? Es lo que está diciendo Pedro. ¿Por qué yo voy a resistirme a eso? Se trata de, ya voy a abandonar lo viejo que creía y voy a abrazar lo nuevo. Cuando él le dijo esto a ellos, ellos se calmaron, abrazaron lo nuevo y comenzaron a alegrarse. Así que ahí termina la historia. Pero déjame solamente completarte la historia del capítulo 11, porque allí vamos a comenzar la semana que viene. Así que en algún lugar, recuerdan la dispersión por la causa de la muerte de Esteban, se habían dispersado en todos los lugares, en Chipre, en Antioquía, y comenzaron a predicar a otros gentiles, a otras personas de habla griega. Y comenzaron muchos a convertirse. Así que estas noticias llegaron a Jerusalén, mandaron un hombre llamado Bernabé, ya les dije, Bernabé el que se llevó a Pablo, y Bernabé corrobora todo lo que está ocurriendo allí. Así que Bernabé va a Tarso y busca un hombre. ¿A quién buscó? Ahí vienen a quién buscó. Buscó a Saulo. ¿Por qué? ¿Por qué buscó a Saulo? Porque Saulo tenía la visión clara de que era todas las naciones. Y él dice, mira, Saulo, vente conmigo porque está sucediendo en todas las naciones, en todas las lenguas se están convirtiendo. Y luego pasa un tiempo con ellos en Antioquía, pasaron un año y dice, fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos. ¿Cómo se llamaba antes? Y fue en Antioquía donde por primera vez se llamó cristiano a los discípulos. Justamente aquí vamos a comenzar la semana que viene. Justamente en esta parte de la historia vamos a comenzar la semana que viene. Ahora, muchos te estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver esto con cada uno de nosotros? ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Dígale que está a su lado, ¿qué tiene que ver esto contigo? Ya les voy a decir una razón. Hay una razón y es que hay una razón que hace que los cristianos sean innecesariamente rechazados. Es nuestra propensión a mezclar y combinar los pactos. Esa es una razón. Nosotros estamos propensos siempre a combinar y a mezclar ambos pactos. Tú como creyente, tú como cristiano, estás propenso, inclusive tú que no eres un seguidor de Jesús, eres propenso a combinar ambos pactos. Ahora, ¿saben por qué sucede eso? Porque bueno, cuando tú aprendiste la Biblia, nadie te dijo que la Biblia estaba dividida en dos pactos. Un pacto con una nación y un pacto con las personas de todas las naciones. Vamos, muchos de nosotros crecimos viendo la Biblia como un todo. Vamos, es la palabra de Dios. No te dijeron, aquí están los 10 mandamientos, Éxodo 20. Vamos, abre la Biblia y ponla en el medio y no la toques por un año. No le pusiste una taza arriba, ahí te vas a ir al infierno. Vamos, cierto que la Biblia era como la Biblia sagrada. Y nosotros aprendimos o crecimos más bien con una Biblia que fue reverenciada, pero raramente leída. Crecimos con una Biblia que fue reverenciada y esa reverencia nos hace mezclar ambos pactos. Escúchame, esto no es un mensaje en contra de la Biblia. Esto es un mensaje a favor de una fe sostenible, una fe que sea defendible, una fe que no te puedan criticar. Este es un mensaje
a entender lo que realmente es la fe. Pero nosotros tenemos esa propensión o somos propensos a mezclar estas cosas. ¿Por qué? Porque es natural, porque así lo aprendimos, porque así lo vimos, porque así lo vieron los primeros discípulos. Pero ellos, ese sabor judío, en algún momento lo dejaron. Esos primeros cristianos un día entendieron esta verdad, que los valores imperativos del nuevo pacto contrastan con los valores imperativos del antiguo pacto. Es decir, no son compatibles. Ellos finalmente comprendieron que el antiguo pacto, ese pacto que Dios había hecho con Israel, ese pacto de una nación, ese pacto donde si tú haces, yo hago. Era un pacto condicional. Si ustedes hacen esto, yo hago esto. Mire, ese pacto lo único que demostró es la incapacidad del hombre de salvarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque no podía dejar de pecar. Eso fue lo que ocurrió con el antiguo pacto. Ahora, el nuevo pacto es mucho mejor. Dígale que está a su lado. El nuevo pacto es mejor. Sí, es mejor. Es el pacto de la gracia de Dios, del amor incondicional de Dios, del justo muriendo por los injustos. Es un pacto que prácticamente es irresistible. Es el pacto de la gracia que Jesús hizo al derramar su sangre, al resucitar de la muerte y que nos los entregó para la vida eterna. Ese es un pacto irresistible. Amigo, el nuevo pacto es mejor y es básicamente irresistible. Ustedes que vienen por primera vez, ¿sabes que Dios envió a su Hijo para que tú fueras su hijo? ¿Sabes que Dios te amó tanto a ti, como me amó a mí, como nos amó a cada uno de nosotros, que envió a su Hijo para que tú fueras su hijo? Ahora, ¿sabes qué tienes que hacer? Nada. ¿Qué requisitos tienes que cumplir? Nada. Por eso es que es un pacto prácticamente irresistible. Lo único que tienes que hacer es creer. ¿Creer en qué? Que Jesús vino a este mundo, que estuvo 3 años con nosotros, que mucha gente lo vio, que fue crucificado por los romanos, que fue crucificado por los judíos, que luego del tercer día resucitó de la muerte, porque la muerte no lo iba a retener, que luego se apareció a muchos testigos, que luego subió al cielo y que allí está preparando una morada para cada uno de nosotros. Eso es irresistible. Eso es irresistible. Ahora, ¿sabes qué pasa? Yo sé que algunos están, es que esto es medio incómodo. Sí, porque nosotros muchas veces, ¿qué hacemos? Nosotros, aunque creemos esto que acabo de declarar, seguimos mezclando los pactos. Mira, ¿sabes cuál es el imperativo? Ahora le voy a hablar a los seguidores de Jesús. Quiero que me escuchen. ¿Tú sabes el imperativo del nuevo pacto para ti? Es que vayas a todas las naciones y prediques estas buenas noticias. Ese es el imperativo para ti. Ya creíste y ahora ¿qué te mandan a hacer? ¿Qué te mandó a hacer Jesús? Ve a todos los lugares, a todas las naciones y predica esta buena noticia. Ahora, cuando comienzas a mezclar y a combinar los pactos, pierdes esa influencia. Pierdes esa influencia. Te voy a dar un ejemplo de esto. Esto es una pregunta que comúnmente los cristianos se hacen. Los seguidores de Jesús se hacen. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Esa es una pregunta. A ver, ¿qué dice la Biblia sobre eso? Te voy a decir qué dice el antiguo pacto. El antiguo pacto dice apedréala. El nuevo pacto dice perdónala. Te voy a decir qué dice la Biblia sobre eso. Ora por la muerte de tus enemigos. Así que nosotros estamos orando que se mueran, Dios, esos desgraciados. Que no quede ninguno. Sí, de ese color rojo, ninguno. Ahora, ¿qué te dice el nuevo pacto? Ora por tus enemigos. ¿Qué te dice el antiguo pacto? Ojo por ojo, diente por diente. El nuevo pacto te dice no pagues con la misma moneda. Esto es bien difícil, ¿cierto? Mira, el viejo pacto lo único que hizo fue demostrar que el hombre no tenía capacidad de andar con justicia. Siempre era injusto el hombre. Y sabes, Dios no es injusto. Dios actúa con justicia o con misericordia. Él actúa de esa manera. Cuando Jesús vino a este mundo, vino para entregarnos su misericordia. Esas son las buenas nuevas de ese nuevo pacto. Oye, entregar la misericordia. Ahora, ¿sabes cuál es la pregunta correcta que deberíamos hacernos nosotros? ¿Qué haría Jesús? Esa es la pregunta correcta. ¿No? ¿Qué dice la Biblia? Y vamos, yo no estoy diciendo que no leas la Biblia. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es, hazte la pregunta correcta. ¿Qué haría Jesús?
¿Por qué? ¿Sabes qué? Porque Jesús, cuando la mujer fue sorprendida engañando a su esposo, ¿qué pasó? Se la llevaron al frente de él. Y le dijeron, mira, esta mujer es una adúltera, así que ¿qué dice el antiguo pacto? ¿Qué dice? Apedréale. ¿Qué dijo Jesús? Bueno, el que esté libre de pecado, ¿qué hicieron todos? Lanzaron la piedra. ¿Y qué hizo Jesús con la mujer? Hija, ven acá, vaya y siga gozando. No, eso no fue lo que hizo Jesús, ¿cierto? Él dijo, hija, yo ni siquiera te condeno, anda y no peques más. Jesús rechazaba el pecado y eso quebrantaba su corazón. Jesús murió por tus pecados y por mis pecados. Los pecados no son un juego. ¿Sabe? El pecado quebranta nuestros corazones porque el pecado quebranta a las personas. Pero nosotros tenemos que mirar a la persona, amar a las personas y dejar de criticar a las personas. Eso es el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Vayamos a Pablo, este hombre que lo tuvo tan claro. Pablo, escribiéndole a una iglesia que levantó, dice lo siguiente: ¿acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? Es decir, ¿acaso te toca a ti a juzgar a los de afuera? Pero nos encanta juzgar. Ahora, ¿sabes cuándo más nos encanta? Cuando comenzamos a mezclar los pactos. Dice, ¿no son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Y los cristianos, cuando comenzamos a mezclar ambos pactos, comenzamos a ser como esos religiosos del Antiguo Testamento. Nos comenzamos a convertir en criticadores. Mira, nosotros debemos rechazar el pecado, pero amar a las personas. Rechaza el pecado, pero ama a las personas. Pero cuando tú comienzas a mezclar, entonces comienzas a rechazar a las personas por todas las cosas. Y voy a decir algo que yo sé que a algunos los va a incomodar y los quiero incomodar. Los tatuajes. ¿Qué dice la Biblia de los tatuajes? ¿Qué dice la Biblia? No, que no debes marcar tu cuerpo y tal, qué sé yo. ¿Eso está en dónde? ¿En el antiguo pacto o en el nuevo pacto? Y empezamos a juzgar a aquel que está tatuado, que no sé qué más, que tal, que no marca tu cuerpo. No, nosotros no debemos juzgar a las personas, no es nuestra labor, no es nuestro llamado en el nuevo pacto. Así no actuaría Jesús de esa manera. Mira esta imagen que está ahí a continuación. Esto es como una lápida que estaba allí en el Capitolio en los Estados Unidos. Allí estaban inscritos los 10 mandamientos de la ley judía. Ahora, ¿saben quién colocó esa lápida ahí? Obvio, ¿verdad? Es obvio, ¿quién los colocó? Los cristianos. ¿Por qué los cristianos van a colocar la ley judía si eso es el antiguo pacto? ¿Por qué los cristianos lo colocan? Te voy a decir por qué. Porque es lo que dice la Biblia. Porque es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿por qué no colocaron allí más bien lo que dijo Jesús? Ama a tus enemigos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué no colocan lo que dice Jesús? Y vamos, una vez más, yo no estoy diciendo que no leas la Biblia. Inclusive yo te digo, lee la Biblia, te animo a que leas la Biblia, pero que la leas a la luz de lo que tú eres el día de hoy, un hijo de Dios a través de Jesús. Tienes que leerla allí. Y te voy a decir de una vez lo que quiero que hagas esta semana. Dejemos de mezclar los pactos porque eso nos hace resistible. Ya, ¿qué quiero que hagas esta semana? Deja de mezclar los pactos. Deja de mezclar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque eso te hace resistible. Que las personas te rechacen. Que las personas rechacen a Jesús. Porque te ven de esa manera etiquetando. Ama a las personas. Lee lo que dice allí, pero a la luz de lo que tú eres el día de hoy. Porque si no lo haces, vas a ser resistible. La gente te va a rechazar. La gente no va a querer venir a la iglesia. La gente va a rechazar ese nuevo pacto. ¿Por qué? Porque tú estás mezclando ambos pactos. Mire, van a pasar cosas muy locas si tú sigues mezclando los pactos. Por ejemplo, si tú estás ahí con tus vecinos y de repente comenzaron a pelear los dos vecinos del frente. Y de repente salió una de las esposas y salió a defender al vecino. Entonces tú te vas a preguntar, ay, ¿qué dice la Biblia de eso? Y vamos a ver lo que dice la Biblia de eso, porque eso está en la Biblia, ¿sabían eso? Y vamos a leerlo allí en Deuteronomio 25:11. Si dos hombres se enredan en una pelea y la mujer de uno de ellos trata de rescatar a su marido agarrando al otro de los hombres, ¿por dónde? Y eso está en la Biblia. ¡Wow! Eso está en la Biblia.
Así que lo que tú tienes que hacer, oye, porque si, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué harías tú? Dice, tendrás que cortarle la mano. ¡Guau! Así que cuando veas a los vecinos peleando, a la mujer defendiendo, córtale la mano. No le muestres compasión, dice el antiguo pacto. No le muestres compasión. ¡Wow! Lo que acabo de leer, escuchen, esto es el antiguo pacto. No estés mezclando esto. Tu pacto es mucho mejor. Tu pacto es irresistible. Tu pacto vino dado por la muerte y la resurrección de Jesús. Oye, no pierdas eso de vista. Eso te hace ser irresistible a ti también. ¿Y saben qué? Nosotros, como creyentes, debemos mostrar al mundo ese nuevo pacto. Y la gente no lo va a abrazar. La gente no va a abrazar ese pacto mejor, ese pacto irresistible, hasta que tú y yo no hagamos como Pedro y como Pablo, que dejemos lo viejo atrás y abracemos lo nuevo que Jesús introdujo a este mundo. Escuchen, espero que esto haya sido suficientemente perturbador para cada uno de ustedes. Porque de esa manera no quiero que dejen de venir la próxima semana, porque vamos a seguir con las secuelas de todo ese acontecimiento de la resurrección. Colóquese en pie y vamos a orar. Allí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar. Querido Dios, gracias. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por tus promesas, gracias por tu fidelidad cada día en nuestras vidas. Gracias porque hoy podemos comprender y podemos tener una fe a través de estas enseñanzas que sea más sostenible, una fe que sea irrefutable, una fe que sea verdaderamente cimentada en ese acontecimiento que cambió el mundo, que fue la muerte y la resurrección de Jesús. Que nosotros podamos entender hoy que somos parte de una sociedad, somos parte de una generación que está en un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Ese pacto que nos lleva a amar, que nos lleva a hablar a otros, de lo que tú un día hiciste por cada uno de nosotros. Gracias porque hoy comprendemos que no es lo que nosotros hagamos, sino lo que tú un día decidiste hacer por toda la humanidad al enviar a tu Hijo a este mundo. Señor, que podamos tomar la decisión de dejar de mezclar estas cosas, de poder leer las Escrituras a la luz de lo que somos hoy en día. Ayúdanos a vivir de esta manera, a no ser rechazados cuando estemos mezclando estas cosas, sino más bien a ser irresistible, porque tu Hijo Jesús es irresistible. Ayúdanos a cumplir esta promesa, ayúdanos a cumplir este compromiso para que muchos más puedan conocerte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vemos la próxima semana. Chao.